se pierda, más tenga vida Amén, eterna. amén, amén, gloria a Dios. Pero usted tiene que saber de que Dios lo amó, porque es que esta cita la utilizamos mucho para evangelizar. Entonces le decimos a los inconversos, mire, es que de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo. No, esto es para nosotros también. Usted tiene que todos los días saber el amor tan inmenso que tiene Dios por usted. Que cuando usted diga, Señor, definitivamente es que no tienes remedio de la manera como me amas. Es un amor que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí? Y no importa sus errores. No importa si usted ha pecado. No importa. Al Señor no le importa de dónde lo sacó a usted. Lo que usted tiene que entender es que el Señor lo ama de una manera sobrenatural. Pero también usted tiene que, como decía mi esposa, arrebatar ese amor. Yo aprendí que tenemos que provocar la mano del Señor a nuestro favor. Tenemos que provocar la mano del Señor a nuestro favor. Amén, amén. Yo caí en el narcotráfico, pero seguía yendo a la iglesia. Estaba estafando, pero seguía yendo a la iglesia. Pero entonces ya uno pasa como por un ladito. Ya uno no quiere ni que lo saluden, ni que los hermanos le digan, ni que lo saluden, ni que lo inviten, ni a vigilias, ni a devocionales, ni a las actividades que hay en la iglesia. No, yo vengo y le cumplo al Señor. Amén. Yo quiero que vamos a la Biblia, al Salmo 73. Rápidamente. Vamos a estar estudiando el Salmo 73. Porque con este Salmo, yo por mucho tiempo me justifiqué. Yo por muchos años decía, pues yo también puedo hacerlo, pero ya les voy a explicar. Dice, ¿lo tenemos todos? Amén. Ciertamente es bueno Dios para con Israel. Usted y yo somos Israel, o sea que es bueno Dios con nosotros. Amén, amén. Para con los impíos de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pasos, mis pies. Por poco se resbalan mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Y aquí sigue el salmista dando una lista de todo lo que le pasa a los malos, y a nosotros los buenos somos casi que azotados. Entonces, este es un salmo de Asaf. Asaf era uno de los principales músicos del rey David. Yo me imagino que él estuvo con el arca cuando el rey David la trasladó, y sin embargo sus pasos casi resbalan. Hermanos, yo por poco me voy al infierno. Y yo vengo a decirle esta mañana que no juegue con su salvación. Aleluya. El infierno no es una fábula. El diablo no es un muñeco. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. El diablo y el infierno pueden ser más reales que usted y yo. Estamos aquí en este momento. Entonces, cuando yo vi que los mafiosos, yo soy de Cali, Colombia. Cuando yo vi que algunos mafiosos que yo tenía a mi alrededor vivían tan bueno, en tremendas camionetas, en tremendas casas, yo quería lo mismo. Yo quería lo mismo. Porque no podía ser que yo siendo evangélico, yo siendo cristiano, vivía en la casa donde vivía. Sí. Pero yo no quiero hacerle aquí apología al delito ni al narcotráfico, no. Lo que yo quiero es engrandecer el nombre de Dios. Amén, aleluya. Yo quiero engrandecer el nombre de Dios. Si vamos a aplaudir, aplauda durísimo, que se escuche en el infierno. Amén. Que el infierno tiemble cuando usted adora al Señor. Amén. Entonces, por poco resbalan mis pasos. Pero yo empecé por poquitos, y más, y más, y más. Y me fui alejando de la iglesia. Y ya cuando me encontraba con un hermano de la iglesia, pues mejor ni para qué lo miro, ni para qué lo saludo, porque yo sé lo que me va a decir. No se queden solos.
Porque el Espíritu Santo llega en un momento y le dice a su oído, estás pecando, por ahí no es. Cuando su pastora le tenga una palabra de exhortación, escúchela. No hagamos como hizo la samaritana. ¿Alguien sabe la historia cuando Jesús se encontró con la samaritana? Ven, llama a tu marido. ¿Y qué le dijo ella? Yo no tengo marido. Pero ella lo primero que le dijo, yo no tengo marido. Pastora, usted está equivocada, pastora. Seguro la unción le falló esta mañana porque yo oro mucho, pastora. Yo oro mucho, ¿sí? Yo ayuno. Entonces, no caigamos en eso. Busque ayuda. Pídale al Espíritu Santo. Como decía Camila, entregue su pecado al Señor, como dice el Salmo 51. ¿Sí? No se quede solo, porque vuelvo y le repito, el diablo nos zarandea. El diablo nos zarandea. A mí me zarandeó por 20 años, cuando yo pensaba que estaba en lo mejor de mi vida, que esto sí era vida. Sí. Pero perdí demasiadas cosas. Tuve un hijo al que no sé de su suerte, o sea, yo lo llamo por ahí de vez en cuando y él pues no me considera el papá pero me perdí eso, por ejemplo, el amor de mi hijo. Luego mi padre, pero antes de eso, el diablo me pega otra patada y me manda a la cárcel. Cuando yo pensaba que tenía mi vida controlado como un narcotraficante organizado, que a mí no me cogían, me manda a la cárcel. Sin embargo, en la cárcel me entra el arrepentimiento, pero tal vez como a Judas, que se arrepintió por un momentico, pero hoy se colgó. Sin embargo, yo busco la ayuda de unos pastores, porque es que tenemos que ser inteligentes también, hermanos. Yo busco la ayuda de un pastor que habla español, eso fue en Holanda, y estamos a una temperatura de -9 grados. Y entonces, como yo ya estaba en esas condiciones, encerrado en un calabozo, con mucho frío, entonces me volví bueno otra vez. Señor, yo te aseguro, yo te prometo, Señor, yo te lo aseguro. Y llamo a este pastor, necesito que ore por mí, necesito su ayuda. ¿Qué necesita? Mire, pastor, dígale a algún hermano de su iglesia que me mande una chaquetica vieja, eso a mí no se me olvidó nunca. Tranquilo, hermano, yo voy a visitarlo el domingo. Y el pastor viene a visitarme el domingo y me trae una Biblia. Está bien, gloria a Dios por esa Biblia, era una Biblia de estudio, pero yo necesitaba una chaqueta. Ustedes me están entendiendo, hermanos. Es para risas, de verdad. El pastor me trae una Biblia cuando yo me estaba muriendo de frío. Ayer tuvimos una fiesta en nuestra iglesia y una de las pastoras invitadas decía que está bien que le prediquemos a la gente, lógico, pero si alguien tiene hambre, pues solucionémosle hasta donde nosotros podamos y luego digámosle, Cristo te ama y puede cambiar tu vida. Entonces, ¿qué me sucede a mí en ese momento? Bueno, pues llamo a otro mafioso, necesito una chaqueta y ellos me mandan 3. Y como yo era también tan creidito, tan pinchadito, me las mandan de marca. Entonces dije, no, el evangelio no, esto es un sueño, esto es una fábula, esto no me interesa. Y sigo por lo mismo, salgo de la cárcel, digamos, con más fuerza. Pero de todas maneras, en mi corazón siempre había un vacío, porque yo no había podido descifrar que la ficha que faltaba en mi corazón tiene la figura de Jesucristo. Aleluya. Es lo único que puede llenar nuestros corazones. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, seguía jugando con mi salvación. Seguía rozando las puertas del infierno. Pero cuando uno está joven, uno cree que eso es una fábula. Yo le digo a los jóvenes, a las señoritas sobre todo, a los jóvenes, no juegue con su salvación, porque es que la vida nuestra, nosotros no la tenemos comprada. Sí, es por la gracia del Señor. Él hace como quiere con nosotros. Resulta que una vez en Cali, son cosas que tengo para resaltar. ¿Sí?
discusión con un hombre, me hizo 9 disparos. Y no me pegó ni uno. No me pegó ni uno. Pero yo, en mi torpeza, pensaba que es que él no sabía disparar, o que me tenía miedo, porque yo era un poquito de mala clase también, un poco arrogante. Y entonces, él me dispara las 9 veces, la pistola queda ya, pues, sin los tiros, queda trabada así. Y entonces él se va corriendo. Y yo quedo con rabia y esto, pero bueno, algún día me lo encuentro. Sí, algún día me lo encuentro, pensaba. Pero la Biblia dice, yo quiero que sigamos ahí en el Salmo 73, en el versículo 22. Y esto es algo que siempre lo tengo presente. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Aunque dice el Salmo, el versículo 23, con todo siempre estuve contigo, pero era Él el que me llevaba de la mano. Era Él el que ponía los obstáculos. Era Él el que le decía al diablo, hasta aquí lo toques. Así es. Porque volvemos al versículo de Juan. Dios nos ama de una manera que aunque nosotros estemos pecando, Él nos ama, aunque no ame lo que hacemos. Amén, amén. Pero el pecado trae consecuencias. Y no se pierda la bendición. Porque el Señor, cuando usted ora, Él despacha la bendición. Pero el diablo sale a estorbar. Ustedes saben que Él es el acusador y va y dice, lo vas a bendecir con esto y esto y esto y esto. Si tiene 2 mujeres. Porque mafioso que se respete, tiene que tener 2 mujeres. Que era otro dolor de cabeza que yo tenía. Entonces, eso no es vida. Uno dice, pues yo decía, ay, tan bueno que viven. Como dice el Salmo el 73, no tienen dolores de nada, no les da ni gripa. Pero, ¿qué dice el 17? Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Aleluya. Hasta que entrando en el santuario de Dios. Esto no se hace viendo televisión, ni viendo Netflix, ni viendo fútbol, ni viendo las series de los narcos, ni viendo las novelas. En el santuario de Dios. Aleluya. En el santuario de Dios. Gloria a Dios. Amén, amén. Yo motivo mucho a la gente, a los líderes, sobre todo en nuestra iglesia, de que se paren a orar en la madrugada. De que se levanten. El libro de Cantares, en el capítulo 3, 1 dice: por la noche escuché en mi cama el que ama mi alma y no lo hallé. Usted con la unción de la sábana no va a mover la mano del Señor. Aleluya, así es. Aleluya. Gloria a su nombre. Usted tiene que pararse, porque es que día a día tenemos una pelea. Porque es que el diablo, vuelvo y les digo, él no es un muñeco. O sea, él no es el que se aparece y les dice ¡buh! No, él está para estorbarle la vida con sus hijos, con su esposo, con su esposa, con sus padres, en las diferentes circunstancias. Y claro, el Señor dice que Él nos da la batalla. La profecía más eficaz es la que tiene la Biblia. Pero usted tiene que arrebatar esas bendiciones hasta que entrando en el santuario de Dios. Pero resulta que el Señor ya me había escogido desde el vientre de mi madre. Como dice en Isaías 49. Él ya sabía lo que iba a hacer. Él ya sabía que me iba a tener aquí, predicándole a su pueblo. Aleluya. Y entonces el dinero se empieza a perder. El dinero se empezó a perder. Como usted ponerse agua en las manos. El dinero se empezó a ir. Pero yo seguía insistiendo. ¿Por qué? Porque yo era tan torpe que no entendía. Pero aparte de eso, otro engaño es que estoy tratando porque 20 años, para resumirlos en este tiempo, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Un día estoy en mi casa en Cali, cuando sube mi hermana a una terraza que hay en mi casa, me dice: ve, ¿cómo te parece que es que pasó una señora por aquí? Y entonces dijo: ay, ¿quién vive aquí? No, pues es que aquí hay un hombre, un joven, que está en peligro de muerte.
pero la señora era una bruja. Entonces yo la escuché. Ah, señora, ¿qué me tiene que decir? Porque yo era reacio hasta llegué a eso. O sea, yo seguía pensando pues en que yo era cristiano, yo no entraba a una iglesia católica, yo no adoraba imágenes. Entonces la señora me dice, sí, es que usted está en peligro de muerte y usted hay que hacerle un trabajo, porque si no, pues entonces haga el trabajo. Y hace unas cosas ahí, y entonces, no, bueno, ya, usted está bien, ya no lo van a balear, ¿ok? Pero luego me dice, lo que pasa es que usted hay que hacerle un trabajo más grande, entonces vaya donde un santero. Y entonces, a mí se me ocurre irme para donde el santero. Y ahí doy un paso más adentro del infierno, más en lo profundo del infierno. Me metí en la santería, recibí la mano de orula que le llaman, que es lo primero que hacen los santeros en entregar, luego los collares, luego me entregaron un demonio que es el eleguá, que supuestamente el que abre y cierra las puertas, que es el primero, y empiezo yo a ser santero. Pero resulta que él me dice, usted tiene la madera, porque es que los santos muestran de que usted va a llegar lejos en esto. Así que hágase santo. ¿Y qué tengo yo que hacer para ser santo? No, mire, le hacemos una ceremonia, usted va a Cuba, eso le vale tanto como 10 millones de pesos, eso es facilito. Lo único que tiene que hacer es vestir de blanco durante un año, no tengo problema. No le puede dar la mano a la gente durante un año, no tengo problema. No se puede acostar con ninguna mujer durante un año, no, ahí sí tengo problema, porque claro, yo era un fornicario y un adúltero. Entonces, gracias a Dios, que por eso no me hice santo. Si no hubiera caído más profundo en el infierno. Pero hermano, les cuento que llegó un momento en que la santería dejó de funcionar. No me funcionaba. O sea, ellos siempre le están tirando a uno los caracoles, y entonces yo buscaba eso y la gente cae en la brujería porque buscamos un Dios permisivo, un Dios que nos permita pecar, un Dios que nos permita hacer lo que nos da la gana. En colombiano se los digo. Entonces, sálgase de eso. No entre en eso. No permita que nadie de su familia entre en eso. Ni por curiosidad. Ni por curiosidad. El diablo está vencido. El diablo no tiene poder. Amén. Nombre de Pero Jesús. si nosotros le decimos, venga y viva conmigo, él hace fiesta. Así es. Porque la Biblia dice que 7 demonios peores. Él está buscando en lugares secos donde descansar y buscando a quien devorar. Pero si usted le abre la puerta y le dice, venga, él hace fiesta. Eso pasó en mi vida. Entonces, lo que es peor y lo que aprendí, lo que yo le digo sobre todo a los jóvenes y a los hombres, porque a veces nos encontramos en dificultades económicas y pensamos que tenemos un Dios manco o un Dios mocho que no nos puede. Pero Él nunca llega tarde. Amén. Así El Señor es. nunca llega tarde. Entonces, pensamos que nosotros mismos podemos resolver nuestra situación. Eso me sucedió a mí. Entonces, entré en la brujería porque buscaba protección. Entré en la santería porque buscaba protección para mis negocios ilícitos, para hacer lo que a mí me diera la gana. ¿Sí? Y yo pensaba que podía tener ese Dios que me dejaba hacer lo que yo quisiera. Pero eso dejó de funcionar. Un día ya la santería no volvió a funcionar, el eleguá no contestaba, y llamé yo al babalao, mire, pero es que ¿qué pasa? Y mande cantidades de dinero. No, esto no está funcionando. Pero como el diablo está ahí para llevarme más y más y más, que es lo que él quiere, hacer más nudos con su vida, viene un amigo o un conocido o un hijo del diablo y me dice, hermano, yo sí le tengo a usted, bueno, no me dijo hermano, tal vez me dijo parcero, porque es lo que se usa, yo le tengo a usted lo que nos va a solucionar la vida, porque éramos socios. ¿Qué? La Santa Muerte.
La Santa Muerte es un demonio de los mexicanos. Ellos adoran una calavera vestido de blanco, la niña blanca y hace milagros porque pues el Señor le permite al diablo llegar hasta donde él puede. Entonces me meto con la Santa Muerte. Unos días, sí, es de Grandes Ligas. Unos días funcionó, pero también dejó de funcionar. Y el dinero se iba como si yo lo tirara por la ventana. Ningún negocio lícito funcionaba. Ningún negocio ilícito funcionaba. Negocios que me decían, mire, esto ya lo hemos hecho 100 veces. Meta tanto, bueno, aquí me recupero. Y cuando empezaba para la recuperación, se caía. Pero ¿cómo se puede haber perdido esto? Entonces ya la gente empezó a decir, este es el bulto de sal, porque este es el que se arrima, se arruina. El bulto de sal. Este es el que se arrima, lo arruina. Pero yo seguía, ¿por qué? Porque tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de Dios. Seguía insistiendo, seguía insistiendo. Y empiezan a levantarse enemigos de la nada. Personas con las que teníamos una conversación normal en ese medio del narcotráfico y salíamos discutiendo y ofreciéndonos balas y ofreciéndonos muerte. Y como la gente pensaba que yo era tan peligroso, que yo también a la policía en Holanda les decía, pero es que mire mi talla. Yo, ¿qué peligroso puedo ser yo? Entonces decían, no, a ese hay que matarlo porque es que si no, ese me manda a matar. Y empezaron los problemas. Salí corriendo, paremos la grabación un momentico, parémosla por